Han Kang, una escritora conocida en Corea del Sur por su estilo sutil, pero algo perturbador, acaba de ser galardonada con el Premio Nobel de Literatura. La narrativa algo tímida y poética de esta mujer parece emerger así desde lo más íntimo de una industria dominada por voces mucho más rotundas. Así que, ¿qué pudo ser lo que vio la Academia en sus obras? La respuesta no es simple, y su novela La vegetariana, en apariencia algo sencilla, puede ser la clave para responder esta pregunta. Pero si no la has leído, no te preocupes, no te desvelaré nada que haya más allá de su planteamiento. En esta historia, una sencilla decisión personal se transforma en un catalizador de preguntas sobre el cuerpo, la libertad, el sufrimiento y la alienación, que son temas recurrentes para la autora, y quizás sea esta novela una de las que los condensan de una manera más evidente. Esa decisión es la de no comer carne, pero esto va mucho más allá de lo que sugiere en un comienzo. ¿Cómo sería posible, si no, que una historia que gira en torno a la renuncia de comer carne pueda conmocionar al mundo literario, o al menos a la academia que la ha premiado? La respuesta reside en la manera en que Han Kang teje la experiencia humana con lo poético, porque de hecho ella también escribe poesía. A lo largo de este vídeo voy a intentar justificar las posibles razones detrás de su novel, desde la representación que hace del cuerpo hasta su poética expresión del silencio, elementos que la han llevado a redefinir lo que muchos pretenden entender por resistencia y libertad. No obstante, es en el conflicto interno de sus personajes, en su lucha por apropiarse de su propia existencia, donde encontramos el verdadero centro de su maestría literaria. ¿Qué papel juegan el sufrimiento y el silencio en su narrativa? ¿Cómo su experiencia biográfica y el contexto histórico de Corea del Sur han influido en la creación de mundos tan cargados de tensión? ¿Te interesa saber si este tipo de literatura es para ti? Para empezar, debes saber que La vegetariana se sitúa en un contexto social y cultural algo complejo, como es el de Corea del Sur, donde la diferencia de sexos, el consumismo y la presión por el rendimiento personal marcan la vida cotidiana de una manera bastante relevante. La historia gira en torno a Yeon-hye, una mujer que decide dejar de comer carne, una decisión que desafía las normas de su entorno y revela las tensiones sociales y personales que subyacen en su vida. En Seúl, una metrópoli que ha experimentado un desarrollo económico vertiginoso y donde las expectativas sociales son, de alguna manera, asfixiantes, la protagonista se enfrenta a la incredulidad y el rechazo de quienes la rodean. A medida que avanza la narrativa, se evidencia una lucha interna que trasciende el tema de la alimentación, convirtiéndose en una búsqueda de identidad y resistencia ante un mundo que intenta moldearla según sus propias reglas. La novela se articula a través de la perspectiva de tres personajes en tres partes diferenciadas. La del marido de Yeon-hye, que la ve como un objeto, la de su cuñado, un artista que admira su rebelión silenciosa con deseo, y la de su hermana, que empieza a entender y a empatizar con ella. Esta dinámica resalta la incomprensión y la violencia que enfrenta a diario desde la visión de los que la rodean, no desde su propia experiencia. Su elección de dejar de comer carne se convierte, por tanto, en un acto de resistencia personal que desafía las experiencias de la sociedad, generando reacciones intensas y a menudo destructivas. En el centro de La vegetariana está el cuerpo, no solo como algo físico, sino como un lugar donde se libran tensiones que no son visibles a simple vista. La protagonista decide dejar de comer carne, algo en apariencia trivial, pero que pronto desencadena consecuencias devastadoras en su entorno. La decisión se transforma en un poderoso símbolo de resistencia contra un sistema que la oprime, tanto en su hogar como en la sociedad. Rechaza las presiones externas, y así su cuerpo deja de ser simplemente un objeto que otros controlan y se convierte en una manifestación clara de su alienación y búsqueda de autonomía. Los demás observan con desconcierto cómo la mujer, antes obediente y sumisa, se transforma en algo inalcanzable e incontrolable. Por eso la perspectiva de estos en el libro es fundamental. Este primer conflicto ni es casual ni es superficial. Es el núcleo de una tensión que se extiende a lo largo de toda la novela, y pienso que es, en gran medida, una de las razones por las que Han Kang está recibiendo su reconocimiento. Pero el simple rechazo a comer carne pronto se convierte en algo más profundo, y es aquí donde la narrativa de La vegetariana se entrelaza con las preguntas más perturbadoras sobre el control del cuerpo, las expectativas sociales y la violencia silenciosa que a menudo acecha en lo cotidiano. La rebelión del cuerpo nos conduce a una reflexión más compleja sobre este tipo de violencia. La decisión aparentemente inofensiva de la mujer desencadena una reacción de incomprensión y rechazo que revela las dinámicas de represión y control que configuran sus relaciones más cercanas. En su matrimonio, ella había sido una esposa obediente, sometida a las expectativas de su marido y de la sociedad. Sin embargo, este pequeño acto de resistencia evidencia lo frágil que son estas relaciones y desvela la violencia invisible que habita tras ellas. Esto no solo refleja el contexto social de la novela, sino también la realidad en la que Han Kang creció.
Como nació en Gwangju en 1970, la autora vivió de cerca la opresión política y las estrictas normas sociales que marcaron la historia reciente de Corea del Sur. Gwangju fue escenario de uno de los eventos más traumáticos del país en 1980, cuando ella era una niña, hechos que dejaron cicatrices profundas en la conciencia nacional. Aunque la vegetariana no aborda directamente este episodio, las tensiones de una sociedad represiva se filtran en las dinámicas que oprimen a sus personajes. Es aquí donde se muestra un posible segundo motivo para ser premiada con el Nobel, la habilidad para reflejar en lo personal y lo íntimo un eco de lo histórico y lo colectivo. Según avanza la novela, el alejamiento de la protagonista de la realidad cotidiana se hace más evidente. Al querer apartarse de la identidad humana, empieza a identificarse más con el reino vegetal que con el mundo de los hombres. El cuerpo, que al principio era un espacio de resistencia, se convierte en la vía para liberarse, en un rechazo total a las normas que gobiernan su existencia, tanto físicas como mentales. No solo busca escapar de la violencia de consumir animales, sino también de la violencia de ser consumida por las expectativas y deseos ajenos. Esto de alguna forma nos lleva a preguntarnos hasta qué punto somos dueños de nuestros cuerpos. Si la sociedad impone normas de comportamiento, género y deseo, ¿qué significa ser libre en ella? Han Kang parece que quiere hacernos considerar que la libertad puede hallarse en lo más radical, en lo que parece ilógico o destructivo. No obstante, el precio de esta liberación es alto, y la novela nos muestra esto de una manera contundente. La negación total de las imposiciones externas puede tener consecuencias irreversibles, tanto para la protagonista como para aquellos que la rodean. Si bien La vegetariana es el centro de esta reflexión, no es la única obra de Han Kang que explora estos temas. Por ejemplo, en Actos humanos, otra de sus novelas conocidas, vuelve a tratar el cuerpo, la violencia y la memoria, pero esta vez desde una perspectiva más centrada en la historia, concretamente los eventos de 1980 que antes mencionaba. Sin embargo, en La vegetariana, la lucha es completamente interna y aislada, lo que hace que su impacto emocional sea más agudo y devastador para aquellos que se sienten identificados. La vegetariana está repleta de simbolismo, de una narrativa algo oscura, o como muchos han definido, de una poesía silenciosa, aunque personalmente creo que esto es atribuible a mucha de la literatura oriental. Se nota que las frases están construidas con cuidado, y son cargadas de tensión que se va desplegando poco a poco. Los silencios y las pausas en la narrativa son tan elocuentes como las propias palabras, y crean así una atmósfera densa y opresiva que refleja el viaje interior de la protagonista. Cuando lees La vegetariana no solo te enfrentas a una historia, sino a una experiencia que te obliga a detenerte, a reconsiderar y a reflexionar sobre las capas que esconde. Pero bueno, esto es normal, teniendo en cuenta, como decía antes, que Han Kang también es poeta, y esa precisión lírica se siente en cada una de sus páginas, a pesar de hablar al fin y al cabo de una traducción. En ese sentido, el trabajo de Yoon Sung-mi, quien tradujo la obra cuando solo había sido adaptada al japonés, es tan valioso como la propia obra. La capacidad está para capturar la fragilidad y la fuerza, el sufrimiento y la resistencia, para escribir con originalidad y una capacidad perturbadora única, convierte a La vegetariana en una obra que merece la pena leer, también en nuestro idioma. Dicho esto, he de decir que La vegetariana no es una lectura cómoda, es un viaje hacia lo más profundo de la alienación, el cuerpo y la resistencia, temas que no solo reflejan el contexto surcoreano, sino que resuenan de manera universal para muchas personas y muchas sociedades. Si Han Kang merece el Nobel o no, es algo subjetivo, pero quizá haya una razón que realmente explica esto, que a modo de conclusión puede resolver el porqué de esta decisión. Han Kang nos enfrenta a lo que preferiríamos no ver, a las tensiones invisibles que dirigen nuestra vida, nuestras rutinas, las violencias no expresadas que todos llevamos dentro y a las heridas que nos sanan con facilidad. He dejado una crítica sobre esta novela en mi perfil de Goodreads, donde voy actualizando todos los libros que aparecen en mi canal o que tienen relevancia en el mismo. Tienes un link en la descripción. Y si quieres ayudarme con este canal, puedes suscribirte, dejar un me gusta, escribir un comentario y enviar el vídeo a más personas interesadas en los libros o en cualquiera de los otros temas que se han hablado en este canal.